el procesamiento y análisis de la información. Recuerden ustedes que ya tienen las entrevistas, las observaciones, ya Fernanda lo tiene ya procesado. ¿Cómo vas tú, Alejandra? Es que estoy buscando mi cuaderno de apuntes. Profe, estoy recolectando todavía. Me faltan unas entrevistas. Ok. Bueno, sí, yo te dije que comenzara. Yo Sí, entiendo que eso no se puede hacer en 8 días, pero tienes que tratar de correr un poquito, ¿viste? no, ya, profe, la otra semana ya las termino todas y ya Ok. las que ya tengo, ya las estoy pasando, sí, señora. Ajá, y las observaciones. Las observaciones también, me faltan dos Ok, nomás. vale, ok, chévere. Entonces, vamos a comenzar por la estructura de ese capítulo 4. Entonces, el proceso de codificación se realiza ya cuando tenemos las entrevistas y las observaciones listas, tal cual como ustedes lo han hecho. Entonces procedemos a hacer una codificación, pero antes de eso vamos a ver cómo se estructura el capítulo. Lo primero es una introducción al capítulo, ¿ok? Eh, si ustedes tienen acceso al repositorio PEL de Rubio, a veces sale allí en el Google, ustedes pueden observar allí la introducción del capítulo 4, ¿ok? Sin copiárselo, ¿no? Variando, 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 porque esa introducción está en relación a cómo se va a hacer el proceso o cómo se va a realizar el proceso de codificación y el proceso de análisis de la información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una breve introducción, ¿sí?, al capítulo. Ustedes dos van a hacer fenomenología y van a trabajar con Strauss y Corbin. Entonces, hay jurados que, bueno, ellos piden que se justifique Strauss y Corbin con fenomenología. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen que Strauss y Corbin es otro método. Sin embargo, yo después les voy a pasar a ustedes la forma como nosotros podemos explicar el por qué se toma la fenomenología como método y, la teoría, perdón, y a Strauss y Corbin se toma como forma de análisis, ¿sí? Como técnica de análisis de la información. Yo después entonces les paso la cuestión para que ustedes la coloquen ahí en la introducción. De repente yo les puedo enviar a ustedes un ejemplo de introducción de las tesis que ya han ido saliendo para que ustedes tengan una idea de lo que es lo que van a hacer allí en la introducción. Luego que ya se maneja la introducción, entonces viene la codificación. La codificación, luego entonces que ya tenemos la codificación, se procede a la descripción y análisis de cada categoría emergente. Entonces dice allí incluir tablas y figuras con la codificación de cada categoría en un proceso inductivo. Luego entonces que ya se ha descrito cada categoría, viene la síntesis interpretativa de cada categoría. Luego la contrastación entre las categorías emergentes y luego los hallazgos de la investigación. Hasta allí tenemos el capítulo 4. Parece sencillo, pero es el capítulo más largo que tiene la tesis. Esta semana hubo una estudiante que ya finalizó, ya hizo la presentación final y su capítulo 4 tenía 116 páginas. ¿Por qué? Porque resulta que
la descripción y análisis de cada categoría hay que hacerla en un proceso inductivo. Ya les voy a explicar en qué consiste ese proceso. Entonces, hay que ir formando la categoría, ¿sí? Con los códigos, las dimensiones, las subcategorías y las categorías. Entonces, cada uno de ellos hay que irlo formando, hay que irlo explicando, ¿ok? Fernanda, yo apenas medio vi la cuestión porque esta semana y la anterior he estado muy ocupada con la presentación de las tesis, ya menos mal que salí de eso. Pero sí veo que hay bastante gráfico, vamos a ver qué gráficos hay, todos esos gráficos luego tienes que incluirlos en la tesis, ¿ok? Entonces vamos a ver qué gráficos hay y hasta dónde llegó ese señor con la codificación sí la vi que está muy bien, y hasta dónde llegó con el análisis, ¿ok? Ajá. Entonces, esa descripción y ese análisis de cada categoría emergente, por lo general son 2, 3, 4 categorías, es largo, es bastante largo, porque ahí hay un proceso que ahorita vamos a explicar en qué consiste. Cada vez que se termina la descripción y el análisis de cada categoría, entonces hay que hacer la síntesis interpretativa de cada categoría. Recuerden ustedes que su investigación está bajo paradigma interpretativo. Luego de que ya se describen las 3, 4 categorías, las que salgan, entonces hay que hacer una contrastación entre esas categorías emergentes para ver dónde están las similitudes y dónde está y cuáles son las divergencias que pueden existir. Luego de que nosotros ya hemos hecho todo este ejercicio, entonces tenemos que extraer los hallazgos de la investigación. ¿Por qué? Porque resulta que esos hallazgos son la materia prima para la aproximación teórica que ustedes tienen que crear. ¿Ok? Entonces, esta es los 4. Bien, entonces vamos a comenzar por acá. Entonces, fíjense bien. Yo les voy a pasar esta presentación, ¿ok? Para que ustedes la tengan. Yo no tengo ningún problema en eso. Por supuesto que esto está sin terminar, porque resulta que yo cambié la presentación, la que estaba ya estaba muy vieja y tenía que incluir otras cosas. Entonces, luego la próxima semana yo voy a incluir acá el capítulo 5 y el capítulo 6, ¿ok? Pero mientras tanto yo les puedo mandar estas diapositivas. Entonces, la investigación cualitativa y la investigación de enfoque cuantitativo, las dos, y la mixta, tienen un procesamiento y un análisis de información. En cuantitativa, por lo general se le denomina procesamiento y análisis de los datos. ¿Por qué son datos? Porque por lo general son números, ¿ok? Sin embargo, en la cualitativa, como nosotros utilizamos, en este caso, ustedes utilizaron la entrevista semiestructurada, eso es información que dan los sujetos, los informantes clave, y la información que se obtiene a través de las observaciones. Entonces, por eso se llama procesamiento y análisis de la información. Entonces, ¿de dónde parte eso? Eso parte de las experiencias, de las vivencias, de lo que dice la gente, de los discursos. Es decir, lo que les dijeron a ustedes, los docentes y los estudiantes, cuando los entrevistaron, y lo que ustedes pudieron observar a través de su observación fenomenológica. ¿Ok? Entonces, de toda esa información hay que procesarla y analizarla. Pero ese procesamiento y ese análisis, en este caso, ¿sí?, se hace desde el paradigma interpretativo y desde la fenomenología como método, ¿sí? Entonces, dice allí que se erige un espacio interpretativo en el que convergen la voz de los participantes,
es decir, docentes y estudiantes en el caso de ustedes, la sensibilidad analítica de la investigadora y los referentes teóricos que dialogan con la realidad educativa observada. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes estén haciendo el análisis, luego que se ha procesado toda esa información, hay que empezar a hacer todo el análisis, hay que realizarlo bajo una triangulación. ¿Esa triangulación en qué consiste? En que se va a analizar desde lo que nos dicen los informantes clave, es decir, lo que dicen los docentes, lo que dicen los estudiantes. Luego también se va a tomar en cuenta los referentes teóricos, ¿sí? Que dialogan con la realidad educativa observada. Y sobre todo, en la tercera arista del triángulo, la sensibilidad analítica de la investigadora, es decir, que su incursión allí como investigador, ¿sí? Es muy importante, porque yo no me puedo quedar solo con lo que dicen los docentes y estudiantes y lo que tengo allí de los teóricos que ustedes tienen que buscar para apoyar eso que está allí, sino que mi opinión como investigadora es muy relevante, bastante relevante, y eso yo lo vengo observando en algunas tesis, que yo también soy jurado de tesis. Entonces les da miedo exponer su opinión, ¿sí? Como investigador sobre todo lo que están desarrollando. Entonces, desde el paradigma interpretativo, ese análisis de esa información no se trata de un procedimiento ni mecánico ni lineal como es en el caso de la cuantitativa, sino que es un proceso reflexivo, inductivo y recursivo. ¿Qué significa eso? Es un proceso reflexivo, ¿por qué? Porque en el momento en que tenemos allí, vamos a suponer, tenemos la categoría de valores, por decir un ejemplo, ¿ok? Categoría valores. Ajá, yo tengo que buscar teóricos que hablen sobre los valores, ¿sí? Y que me puedan apoyar el análisis. Pero entonces yo tengo que partir de los códigos en las dimensiones en las subcategorías y las subcategorías en las categorías emergentes. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que ir reflexionando sobre lo que estoy haciendo. Si yo estoy si se han creado unos códigos, cuando yo voy a analizar la dimensión con esos 3 o 4 códigos, ahí hay un proceso reflexivo. No puedo estar diciendo esto es por esto según fulano, esto es por esto según fulano y esto es por esto según fulano. No, porque resulta que mi opinión como investigadora tiene bastante peso. Entonces, ese significado que emerge, que es progresivo, se hace en interacción, es decir, existe una interacción entre la información y la interpretación del investigador. Siempre va a estar presente allí. Y de repente uno está haciendo la interpretación de la segunda categoría. Y de repente yo reflexiono y me voy a la primera categoría y digo, pero sobre esto ya en la primera categoría surgió esto otro. Es decir, que hay una interacción, ¿sí? Entre la información que yo estoy procesando y la interpretación que yo le estoy dando. Eso es el paradigma interpretativo. Ahora, desde la fenomenología, dice allí que se privilegia la comprensión de las vivencias relatadas. Esa vivencia no es otra cosa que las experiencias. Recuerden ustedes que la fenomenología no es otra cosa que el relato de experiencias de la gente. Entonces, la comprensión de las vivencias relatadas, reconociendo en ellas estructuras de sentido que permiten develar cómo la ciudadanía y la cultura de paz, que no es el caso de ustedes, sino es un ejemplo, ¿sí? Se construyen en la interacción. Vamos a suponer, ¿cómo es que es el título del tuyo? Eh, ¿Cómo es el título de tu investigación, Fernanda?
No te preocupes, a todo el mundo le pasa. Bueno, el caso de Alejandra, que está trabajando didáctica y ciencias naturales, ¿ok? Entonces, sí, va a haber una interacción entre la didáctica y las ciencias naturales, ¿ok? Entonces, siempre va a haber esa interacción porque va a haber un reconocimiento, ¿vale? Y la gestión de los conflictos escolares, pero es en el caso de la ciudadanía y la cultura. Esta parte de acá, antes de enviársela, la voy a borrar para que ustedes no se confundan, ¿ok? Bien, entonces, tenemos que el procesamiento y análisis de la información, ¿ok? Permite entonces llevar un registro empírico de vivencias y discursos de los actores educativos. Ahora bien, dentro de ese procesamiento se describen fases, estrategias y procedimientos analíticos, ¿ok? Ahora bien, ¿sobre qué se van a llevar a cabo esas fases, esas estrategias, esos procedimientos analíticos? Entonces va a llevar a cabo a partir del tratamiento de la información que ustedes recolectaron en las entrevistas semiestructuradas y en la observación. Recuerden ustedes que esas entrevistas y esas observaciones se grabaron, se transcribieron, se organizaron y se sistematizaron. ¿Ok? Ya eso está listo. Entonces, esos resultados, esa información que está allí en las entrevistas estructuradas y en la observación, luego entonces se va a dar una codificación que vamos a llamar inductivo. Lo inductivo es que va de lo menor a lo mayor. Deductivo es de lo mayor a lo menor. ¿Ok? Entonces, la codificación inductiva va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Lo más sencillo son los códigos, pasando por dimensiones, su categoría, y lo más complejo, entonces ya son las categorías emergentes. Entonces, codificación inductiva, construcción de categorías emergentes, y luego entonces la interpretación comprensiva de esos hallazgos, es decir, de los resultados que obtuvimos allí. Ahora bien, este proceso de codificación se hace a través de la teoría de Strauss y Corbin del 2002, ¿ok? En un ejercicio de interpretación reflexiva. Ya estamos hablando del ejercicio de interpretación reflexivo. Es decir, yo voy, vengo, relaciono, recuerdo, ¿sí? Me devuelvo, avanzo. No es lineal, recuerden que no es lineal. Entonces, el análisis cualitativo implica el arte de interpretar lo que los sujetos sugieren, más allá de lo que expresan explícitamente. ¿Por qué? Porque resulta que una persona me da una información, un docente o un estudiante, pero yo tengo que ir más allá. Yo tengo que interpretar esa información. ¿Ok? Buscar el porqué de esa información. Entonces, de acuerdo con la teoría fundamentada, que así es como se llama la teoría de Strauss y Corbin, hay tres tipos de codificación. Codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva. Entonces, la codificación abierta es cuando entonces nosotros vamos a abrir todos esos datos, un proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se describen en los datos sus propiedades y dimensiones. Si ustedes hicieron ya hallazgos y hermenéutica, esa es una unidad curricular que ustedes debieron ya haberla desarrollado. Ustedes le dieron, bueno, que se escogían los trozos, ¿sí? Porque esa es la palabra, trozos de el texto, ¿sí? El texto narrativo de la entrevista. Entonces, a ese texto ustedes le dan un nombre. Eso se llama código. ¿Ok? Entonces, por eso se llama codificación abierta. Entonces, se comienza, que de allí es lo bueno del Atlas-T, porque uno se ahorra una cantidad de tiempo
porque es largo, es bastante largo. Entonces hay que ir subrayando con colores y todo lo demás. Cuando se haga en el computador una situación que se hace a veces incluso tediosa. Y hay que irle dando nombres a esos trozos a través de un nombre que se va a llamar código. Luego de que yo tengo, aquí hay un error, no, sí, está bien, codificación abierta. Luego de que yo ya tengo toda esa cantidad de códigos, a veces salen 100, 200 códigos, entonces voy a hacer una codificación axial. Esa codificación axial no es otra cosa que reunir todos esos códigos que yo he creado, ¿sí? en unas unidades más pequeñas. Entonces, primero los voy a reunir en dimensiones. ¿Sí? Estos 4 códigos tienen cierta semejanza o equivalen a lo mismo o qué sé yo, entonces le voy a dar un nombre a esa dimensión. Y así sucesivamente con todos los códigos. Y luego entonces hay una cantidad de códigos que también yo puedo, a través de la codificación axial, agruparlos en subcategorías. Entonces, en la codificación abierta se van a obtener los códigos. En la codificación axial, entonces, se reúnen esos códigos para formar dimensiones y subcategorías. Y luego la codificación selectiva es la agrupación de subcategorías, ¿sí? Que se relacionan con las categorías del objeto de la investigación. Es decir, emergen. Por eso se llaman categorías emergentes. Y esas categorías emergentes son las que se van a analizar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que luego de ese análisis, entonces viene la síntesis de los hallazgos que se encuentran, de los hallazgos encontrados, que va a ser el insumo que yo voy a tener para hacer la construcción de la aproximación teórica. Aquí dice, la interpretación se realizó bajo un ejercicio de triangulación constante entre las voces de los actores educativos que ofrecen una mirada situada y vivencial, B, los referentes teóricos que aportan marcos conceptuales para comprender los fenómenos, y C, la visión de la investigadora que integra los hallazgos desde una lectura crítica y reflexiva. Entonces acá tenemos la representación. El análisis e interpretación de cada categoría se hace a través de una triangulación, lo que ya hemos hablado. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Primero, lo que nos dicen los informantes, lo que nos dicen los docentes, lo que nos dicen los estudiantes y lo que observamos en el aula. ¿Ok? Luego, entonces, tenemos que contrastar con lo que dicen los teóricos. ¿Qué dicen los teóricos con respecto a eso? Vamos a suponer, yo tengo que, ¿qué te puedo decir yo? El comportamiento de los estudiantes, por decir algo, ¿ok? Entonces, ¿qué dicen los docentes en relación con el comportamiento? Bueno, que los estudiantes esto, los estudiantes lo otro, que tal que acá. ¿Qué dicen los estudiantes al respecto? Bueno, que lo que pasa es que hay algunos estudiantes que se portan mal, pero yo no fui, tal y qué sé yo. Ok, perfecto. Ajá, pero entonces ahora vamos a ver qué dicen los teóricos al respecto. ¿Sí? Entonces, según fulanito de tal, en el año tal, él dijo que bueno, que el comportamiento de los estudiantes se refería a esto, a esto, a esto y a esto. Cuando yo ya tengo, ¿sí? Esas dos puntas del triángulo, entonces ahí viene mi versión como investigadora, qué es lo que yo percibo como investigadora, tomando en cuenta lo que dicen los estudiantes y los docentes en este caso, junto con lo que dicen los teóricos, pero yo también tengo mi punto de vista. Entonces, allí está el análisis, ¿sí? De cada uno de esos elementos. Siempre hay que tomar en cuenta esos 3 elementos. Lo que nos dicen, lo que dicen los teóricos y mi visión como investigadora, mi opinión como investigadora al respecto. ¿Ok? Entonces, hasta allí es el capítulo 4. Ya el capítulo 5, cuando nosotros ya tenemos los hallazgos, ¿ok? Entonces ahí procedemos a construir
o a generar la aproximación teórica, pero entonces ya esa construcción la vamos a hacer la próxima semana en otra sincronía que tengamos, ¿ok? Por los momentos vamos a trabajar con esto. Aleja, el viernes nos pudiéramos reunir. Aleja, no, Fernanda, estás dormida. Sí, 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 que me confundí, que me confundí. Sin embargo, Aleja también puede incluirse para que ella vaya mirando cómo es que se va manejando, si ella va a hacer ¿cómo es que se llama? El procesamiento de la información a través del Atlas T. No sé qué vas a hacer, Aleja. ¿Ok? Entonces, para que tú vayas mirando y vayas aprendiendo cómo es que vamos a manejar toda esa parte que le envió el profesor a Fernanda. ¿Ok? ¿Cómo es que vas a organizar esa información? De acuerdo con todo esto. ¿Ok? De acuerdo con todo esto. Yo me encontré con un amigo que operaron esta semana y yo tenía tiempo que no hablaba con él. Él trabaja con una universidad de México y con una universidad, sí, en Guadalajara y otra universidad, creo que es en Panamá, algo así. Entonces nos pusimos a conversar, entre otras cosas, y yo le pregunté, mira, ¿tú estás trabajando con el Atlas T? Me dice, casi no, porque es un proceso muy largo y la gente no paga, ¿qué tal? Le dije yo, mira, en Colombia están cobrando 1.500.000, ¿no, Fernanda? Ajá, 1.500.000. Me dice, ajá, pero ¿qué entregaron? Le dije yo, bueno, eso es un choricero, le dije yo tengo todo allí, me dice, pero le analizaron y todo eso, le digo, no he abierto la totalidad de los archivos, pero voy a ver qué es lo que tengo. Porque él me dice, cuando yo lo hago, yo entrego los análisis, todo. Le dije yo, no, déjame revisar a ver qué fue lo que le envió, qué fue lo que le sacó este señor. Ahora, Fernanda, el profesor te dijo con qué Atlas T estaba trabajando, con qué versión. Tienes que preguntar, porque eso tiene que ir ahí en la tesis, ¿sí? Que el procesamiento de la información se efectuó bajo el programa de Atlas T versión tal. Yo sé que va como en la 24 o la 25, la última, ¿no? Las últimas. Entonces tienes que preguntarle, por favor, qué tipo de versión del Atlas T, porque sé que colocarlo allí. Entonces, fíjense, el viernes, ¿cuándo pudieran ustedes, les queda mejor el viernes o el sábado? Ustedes me dicen. Cualquier día está bien. ¿Cualquier día está bien? ¡Ay, qué bien! ¡Qué, qué bueno, qué bueno! Bueno, yo les aviso mañana, ¿ok? Yo les mando una notica y les digo si es para el viernes o es para el sábado, ¿ok? Porque tengo también otras cuestiones pendientes con tutoría 2. Entonces, yo les aviso si es el viernes o es el sábado, ¿ok? Y todo también depende de lo del alumno. Ya por lo menos ya mi computadora ya está con ganas de morirse. Entonces yo a lo que llegue la luz acomodo esto y se los envío para que ustedes tengan allí cómo es la que van a organizar el capítulo 4, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicas? Sí, ok. Sí, claro, eso es rápido, eso es rápido. Si allí está la información que yo necesito, ok, eso es rapidito. Es más en organizar la información y hay algunas cosas, por lo menos tu opinión como investigadora la tienes que incluir en algunos renglones, pero ya eso es otra cosa, ok, no hay problema. Bueno, Profe, muchachos,
Ajá, dígame. Nosotros estuvimos trabajando, ¿cómo se llama esa materia? Hallazgos y hermenéutica. Sí, estuvimos trabajando eso de Strauss y Corbijn, Ajá, que diga, claro, y ajá. casi morí con Ustedes el hicieron profe. el profi, ustedes hicieron el profi. MAPE. Es que el profe nos dijo en la clase, profe, que eso era teoría fundamentada, ¿cierto? Sí, sí, esa es teoría fundamental. Del de Ajá. Strauss y Pero Corbijn. ¿cuántos niveles trabajaron? Hasta la selectiva, Mm, categorización selectiva, ¿cierto? Fue, no, eh, pero, ajá, porque es que el problema es que hay un estudiante que me dijo, no, porque nosotros trabajamos nada más dos niveles. Trabajamos nivel codificación y luego categorización. Y yo dije, ay, entonces, porque si yo trabajo con Strauss y Corbijn, tengo que trabajar los tres niveles de categorización. La abierta, la axial y la acción selectiva. selectiva. Ujú. Ajá, Abierta. abierta. Nada más. Ah, caramba. No, Sí, pero en claro. hallazgo de hermenéutica eso no entendíamos tampoco, no entendíamos. Todo, ¿cierto, Mafe? Todos. Sí, porque es que la cuestión, mira, y la cosa es sencilla. Lo que pasa es que, bueno, eso es sencillo. Eso no es más sino ir mirando la información que está allí en las entrevistas, ir subrayando o ir metiéndole colores, qué sé yo, ¿ok? Y enseguida meterle el nombre al código. Sí, así codificamos Eso no primero. es nada del otro mundo. Luego entonces a empezar a agrupar los códigos en dimensiones, luego esas dimensiones en su categoría. ¿Sí? Ujú. Yo por lo menos, yo lo hago a través de inteligencia artificial, porque eso se puede hacer también, pero ya es otra cosa. Sí, eso ya es otra cosa. Porque así como se lo dicen a ustedes en hallazgos y hermenéutica, era como se hacía hace 30, 40 años, ¿sí? Entonces yo digo lo siguiente, ahorita con tanto software que hay, ¿sí? Tenemos la inteligencia artificial, bien sea con Gemini, con Copilot, con GPT, y todavía entonces estamos enseñando a nuestros estudiantes a que trabajen con colores. No puede ser. No avanzamos con la tecnología, con las herramientas. Sí. Claro, yo entiendo que el software de Atlas es costoso. Yo la otra vez lo alquilé por 3 meses porque yo quería aprender a utilizarlo. Es que no me gusta más la inteligencia artificial. O sea, a mí el software me parece tedioso. Qué bueno que te da los gráficos y todo lo demás. Los gráficos tú los puedes construir después, incluso todos esos gráficos los puedes sacar a través de cualquiera de las inteligencias que hay para eso, pues. Sí, Pero sí, exactamente. Lo que pasa es que nosotros estamos muy desfasados, los docentes estamos muy desfasados. Y por eso que los estudiantes nos llevan una morena. Muchos estudiantes nos llevan una morena. Porque los estudiantes sí, los estudiantes están con la tecnología, los estudiantes saben utilizar cualquier tipo de software, los estudiantes ahorita con la inteligencia artificial van un paso adelante. Y el docente que todavía trabajando con creyones, no puede ser. ¿Sí? Bueno, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. su reflexión Pero personal. sí considero, por lo menos fíjate, ¿cuántos días duró el profesor en hacerte el procesamiento? Como a los 8 días, ¿no? 8 o 10 días. Claro. Entonces, Nancy del Mar, yo prefiero pagar. Y luego lo que hago es organizar, analizar y entonces ir anexando mi opinión como investigadora. ¿Ok? Porque eso no te lo va a dar el programa. Entonces, mi opinión como investigadora, ¿qué pienso yo al respecto? Para que eso salga lo mejor posible. Pero ¿cuánto tiempo no se ahorra? ¿Ah? Alejandra, apúrate con lo que te falta,
¿ok? Y yo no sé si tú vas a utilizar el atractivo o vas a trabajar con los creyones, no sé cómo Carrizo es que vas a hacer. Eso lo decides tú, ¿ok? Eso lo decides tú. Entonces, yo les mando una nota mañana, un avisito si es el viernes o el sábado, ¿ok? Bueno, listo, Pero pues. sí necesito un tiempo bastante